Bueno, tenemos aquí las imágenes de dos mezcladoras de las más importantes de Steren. Una es la Mix 160 de 6 canales y la que nos ocupa el día de hoy, que es la Mix 308. En un video aparte vamos a hacer una revisión de la consola de 6 canales, pero ahora vamos a concentrarnos más en esta que es la mezcladora de 8. Quiero señalar antes que Steren no nos está pagando ningún anuncio o ningún patrocinio. Nosotros estamos haciendo esta revisión simplemente para ayudar a las personas como consumidores a que sepan qué es lo que pueden obtener en caso de que se animen a comprar este equipo. Nosotros no recomendamos ni tampoco les recomendamos ningún producto. Quiero señalarlo también con mucho énfasis porque mucha gente viene a preguntar que si nos están pagando algo, ¿no? De ninguna manera. Más bien, si nosotros estuviéramos recibiendo algún dinero, pues no haríamos ninguna revisión, simplemente recomendaríamos el producto, pero no es así. Abrimos el empaque y encontramos simplemente la consola puesta en una bolsa de polipapel que lleva también su protector a los costados. Encontramos también el cable cargador, el instructivo y es todo. El instructivo es muy simple, muy escueto, casi no nos dice nada. Aquí tenemos entonces la consola. Realmente es un aparato grande, pero no es tan alto que digamos, o sea, no digamos que es muy estorboso, pero sí ocupa un área más o menos grande, aproximadamente de 40 centímetros por 40, más o menos vienen siendo las dimensiones de este aparato. En la parte trasera tenemos simplemente un switch de encendido y apagado y tenemos la entrada del cable de alimentación. Al conectar hay que atornillarlo y todo está muy bien hasta aquí, pero yo encontré un problema grave ya desde el inicio de, de la conexión, porque pues se ve muy bien y todo, pero cuando encendemos la consola no tenemos más que la pantalla del reproductor de música de MP3 por USB, pero no está funcionando el LED de power. Hay un LED que debe de estar funcionando y como vemos en las imágenes está todo completamente apagado. Normalmente este LED de hasta abajo, el que dice power, se supone que debería de estar encendido todo el tiempo que la consola esté encendida, ya sea que esté tocando música o que esté sonando un micrófono o lo que sea, tiene que estar encendido. Y sin embargo no es así. Así que después de ver este LED que no funcionaba, me dirigí otra vez a la Steren para que me aclararan la situación. Realmente no sabemos si ese LED de power debe de estar encendido o apagado. Yo me imagino que debe de estar siempre encendido, porque pues ni modo que tengan un LED nada más de adorno y que siempre esté apagado. Debe de funcionar para algo. Y bueno, pues a mí me dijeron que no había problema en que me hicieran el cambio por otro equipo, pero pues en ese momento no tenían ninguna otra mezcladora, pues ni para comparar el funcionamiento, ni para hacerme el cambio, ni nada. Así que me dijeron que tenía que esperarme un par de días o 3 para que les llegara pues un aparato nuevo y entonces se pudiera hacer el cambio. Así que pues estaremos reportando también este asunto. Es un modelo que tiene entrada para 8 canales. Aquí debajo del fader
Quedan los números de los canales. Bueno, tenemos aquí la perilla de panoramización en cada uno de los canales. Las posiciones de cero en las perillas de panoramización siempre están marcadas aquí en medio. Tenemos una serie de perillas que dicen efecto auxiliar 2, aux effects 2, aux end 1. Luego está el ecualizador gráfico de 3 bandas: low, mid y high. La posición en cero de las perillas se nota aquí con una muesca que tiene el botón, bueno, la perilla, y entonces la posición de cero va en medio. Tenemos aquí una ganancia para cada uno de los 8 canales. La ganancia, el punto cero de la perilla de ganancia viene siendo aquí, está marcada apenas en un área gris. Pues ya depende cada quien cómo lo trabaje. Igual a alguien le guste más tenerlo abajo como punto cero, pero yo creo que suena como que le baja un poquito el volumen al micrófono o a la línea que está conectado aquí de este lado. En los 7 primeros canales tenemos las entradas de micrófono XLR y una línea de plug 6.3 milímetros monoaural. Y en el canal 8 tenemos una entrada balanceada, desbalanceada, monoaural. Bueno, desbalanceada monoaural. Si queremos grabar en monoaural, solo tendríamos que conectar el de la parte L, el canal izquierdo, y si vamos a grabar en estéreo, entonces utilizamos las dos. Ahora aquí tenemos el reproductor de USB. Voy a prender la máquina y vemos de entrada un menú. Música, USB audio y configuración del sistema. En configuración del sistema tenemos tiempo de contraluz, idioma. El idioma de fábrica viene en inglés, yo lo cambié a español. Incluso se recomienda cambiarlo a español. Contraste y edición de firmware. Y restaurar los parámetros de fábrica, que supuestamente recomiendan no restaurarlo. Bueno, abajo del reproductor de memorias USB tenemos los indicadores de los niveles de salida. Como ya habíamos mencionado, pues están los dos LEDs indicadores de prefader y de power. De este lado tenemos el control maestro de la línea de aux end, que pues viene siendo para enviar efectos auxiliares a otra máquina, y este sería el control maestro de toda esta línea azul. Los efectos que sí tiene esta mezcladora se van a controlar con las perillas amarillas, y el máster, el resultado final, se va a manejar de este lado. Estos tres perillas son para los efectos que ya están incorporados en la mezcladora. Esta perilla es para controlar el volumen del aparato que se conecte aquí en tape-in. Aquí se podría conectar un reproductor de discos o un MP3, y
Tendríamos también entradas aquí. Todo lo que dice return es entrada y todo lo que diga send es salida. La salida principal viene siendo en este y este, y puede salir también de este lado el izquierdo y en R el derecho. Hay una salida más para audífonos y hay una salida más para monitor out. Entonces hay muchas configuraciones que nosotros podemos realizar dependiendo de cómo conectemos. Nosotros podríamos utilizarlo para grabar. Bueno, yo lo utilizo para grabar y podemos grabar la salida que tenemos aquí y podemos monitorear por audífonos. La salida que sale de los audífonos se puede regular desde la perilla de phones que está aquí. Y finalmente pues tenemos todos los faders deslizables de todos los canales y el botón prefader. Cuando lo accionamos se enciende acá el LED para indicar que hay un canal que está sonando solo. Finalmente la mezcla sale en dos canales independientes con estos controles deslizables, uno para el canal izquierdo L y el canal derecho R. Hasta el lado de la derecha tenemos el control de efectos, que también puede ir en prefader, puede sonar solo. Bueno, les comparto un poco acerca de cómo conecto yo la consola de mezclas. Es un poco complejo, pero voy a tratar de ser claro. Podemos conectar todo lo que queramos siempre y cuando sepamos pues qué es lo que vamos a conectar y dónde, cuáles son entradas y cuáles son salidas. Entonces, para conectar una salida de audífonos, primeramente utilizamos este plug estéreo 6.3. Esta salida de audífonos es estéreo, tiene que ir aquí. Y yo la uso para monitorear lo que se está grabando, lo que se está mezclando. Luego, como salida de la mezcla principal, como para escuchar, digamos hacia un amplificador, podríamos conectar este a tape out. Serían dos conectores RCA, un izquierdo y otro derecho, y los conectaríamos a tape out, que estaría aquí, R el rojo y el L el blanco aquí. Ahora en esta parte dice in. Estos dos conectores son entradas y estos son salidas, pero esta no es nada más una salida de lo que entra aquí independiente, sino que esta es salida de la mezcla final. Igual audífonos es una salida de la mezcla final, pero se puede regular el volumen independientemente con la perilla de phone, para que nosotros podamos escuchar y monitorear independientemente del nivel al que sale la mezcla. Luego entradas, todas las que queramos en los canales 1 al 8, pero utilizando el plug 6.3 milímetros monoaural. Es que nada más tienen una sola división, a diferencia de el plug estéreo como este que tiene dos.
tiene dos divisiones. Esta tiene una sola. Esta es monaural. Esta es estéreo. Y este es el micrófono. Lo podemos conectar a donde queramos. Lo voy a conectar ahorita. Es este. Lo voy a conectar en la línea 2. Y puedo conectar algún otro micrófono, como este. Realmente no es un micrófono, es una grabadora, pero tiene una función de hearing aid, que me gusta también utilizarla como micrófono. Y la salida de los audífonos de esta grabadora la voy a conectar a la entrada del canal 1, para que así pueda yo tener dos micrófonos funcionando. Bueno, todos los 7 canales funcionan igual, pero el 8 tiene una situación especial, porque dice que es una entrada balanceada desbalanceada. Y eso quiere decir que nosotros podríamos conectar un equipo o podríamos conectar dos, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo puedo conectar un micrófono aquí en L, pero no porque lo haya yo conectado en L o left al canal izquierdo quiere decir que solamente se va a oír el canal izquierdo. Como es una entrada balanceada y desbalanceada, lo que entre en L se va a escuchar en los dos canales, pero también va a entrar en juego la perilla de panoramización. Si yo conecto así y giro la perilla de panoramización a la izquierda, entonces solamente tengo sonido en el canal izquierdo, pero si lo pongo en medio tengo sonido en los dos. Y si lo pongo en R tendría sonido solamente en el derecho. Luego también aquí esta señal, en vez de sacar una señal de mezcla por tape out, también podríamos conectarlo aquí en estos dos L y R, o si tenemos las entradas correspondientes podríamos conectar aquí. Sale la señal R, el rojo aquí, L, el blanco aquí. Y entonces la señal final se va a controlar con los faders de aquí, con los dos rojos, uno para el canal izquierdo y otro para el derecho. Ahora, para grabar de la computadora, yo lo que haría es conectar en este puerto el derecho y el izquierdo. Este cable es el que va a ir conectado a la entrada azul de la computadora, la que dice line in, línea de entrada. Y si quiero monitorear, o si después que termine la grabación quiero escuchar en un amplificador, entonces sí conectaría como tenía aquí en tape out, el rojo en el R, blanco en left, L. Y así básicamente estaríamos trabajando la grabación. Yo estaría grabando la señal mezclada que sale por el canal principal y monitoreando con los audífonos. Bueno, pues aquí tenemos ya conectado en el canal 2 este micrófono. Voy a subir un poquito. Bueno. Sí, bueno. Ya tenemos conectado este micrófono aquí. Además, está conectado un amplificador a la salida principal. Perdón, esta es
Sí es la salida principal y está conectada a la computadora. Ahí estoy grabando. Y tenemos este cable rojo que es la salida de cinta, en donde nos lleva al amplificador que está aquí. Y aquí hemos conectado en la entrada de cinta una Sony Tablet S. Aquí podemos poner música también. Bueno, antes de poner música, tengo conectado aquí una grabadora Steren, que lo vamos a usar en el modo de Hearing Aid o auxiliar auditivo, y lo vamos a probar. Le conecté también un micrófono de diadema para poder tener las manos libres. Entonces, sí, bueno, aquí estamos ya. Aquí sí me escucho más claramente. Creo que también me escucho en las bocinas del amplificador. Como mencionaba yo antes, esta salida de la cinta no solamente nos va a mostrar la entrada de lo que está conectado a tape in, que es la música, sino que además nos va a dar el resultado de la mezcla. Normalmente yo apagaría este amplificador como para que no me haga feedback, pero igual lo podría tener encendido a un volumen bajo. En la computadora estoy también visualizando el nivel del sonido, que no se vaya a ir muy arriba, y entonces yo lo puedo controlar con este fader, con el canal izquierdo y derecho. Si quiero utilizar nada más el izquierdo, bueno, pues lo pongo así, y aquí suena nada más el canal izquierdo, o el canal derecho nada más. Pero normalmente se van a trabajar los dos. Aquí tengo el micrófono que ya apagué, y aquí tengo el micrófono de la grabadora Steren. Luego tengo aquí la línea de los efectos. En el amarillo voy a controlar el volumen de la música, de lo que haya conectado en el puerto tape. Lo puedo controlar aquí para poder escuchar estos efectos que tiene. Si le subimos todo, bueno, ahí podemos escuchar el nivel del eco, que es demasiado. Yo creo que tendríamos que ponerlo hacia un nivel intermedio. De toda la mezcla de efectos que tenemos en las perillas amarillas, lo podremos controlar en su fase final a través de este control deslizante de efectos. Y también le podremos dar un ataque de ganancia previa con esta perilla de arriba y con la de en medio también. Vea cómo, bueno, sí, bueno, cambia demasiado. Jugando con estos efectos se hacen cosas muy interesantes, pero también hay que tener cuidado, porque se puede caer en una situación así, pues cuando, no sé, como de mal gusto. No me parece muy limpio hacer esto, ¿no? Por supuesto que, bueno, hay gustos para todo. Yo creo que tiene suficiente eco como para estar divirtiéndonos un rato, pero pues es el único efecto que tiene. De aquí también podríamos sacarle
otro efecto por medio de las perillas azules. Podríamos sacar conectando a send one y regresarlo por return. O sea, aquí se conecta un generador de efectos y luego ya la señal procesada vuelve a regresar y se conectaría aquí a return. Pero eso no lo he probado. Yo creo que no voy a esperar mucho tiempo para poderlo probar. El control del ecualizador. Aquí podemos también cambiar la calidad de nuestra señal, así al gusto de cada quien. A lo mejor nos gusta tener una voz así más grave, como que es más simpática, más agradable tal vez, pero pues ya depende del uso que se le vaya a dar. A lo mejor necesitamos una cosa así parecida a frecuencias intermedias, frecuencias bajas aquí y frecuencias agudas en la perilla de hasta arriba. Ahí ya como que pierde muchísimo, porque a lo mejor para las voces de las niñas sí podría funcionar. Pues ya depende de cada quien, depende de los gustos de cada uno. El ataque previo de panoramización también desde aquí mandamos a izquierda y a derecha, y ese es el funcionamiento general. La entrada de la música, así como lo tengo conectado, se controla desde aquí, desde la perilla de tape. Siempre hay que estar viendo el nivel al que estamos grabando en la computadora para que no lo vayamos a saturar. Cuando probamos aquí la música por USB, conectamos y empieza a reproducir a partir de la última canción que se quedó. El volumen y los niveles los controlamos en el canal 8. Y por supuesto se mezclan las dos piezas. La ventaja también con el canal 8 es que se puede modular un poco con el ecualizador. Bueno, cambiamos de canción. Todo depende también del gusto de cada quien. Se puede ir cambiando la música también con los faders de las perillas o del control deslizante. Ahora también hay otro asunto con las entradas balanceadas y desbalanceadas, porque decíamos que, bueno, esta es la entrada de la tablet. Ahora, en vez de conectarlo allí a la entrada de la cinta, se me antoja conectarlo al puerto 8 USB, mismo que utiliza la memoria. Pero si conecto uno solo, tengo un sonido monaural desbalanceado. Entonces yo puedo mandar esta señal también aquí. Pero va a sonar en los dos canales. Si yo conecto solo el izquierdo, va a sonar en los dos canales, a menos que mueva la cometida de la panoramización a la izquierda, se oye a la izquierda o a la derecha, aunque esté conectado solo la izquierda. Pero ¿qué pasa si yo conecto los dos? Entonces ya cambia el asunto. Aquí se oye solo la izquierda,
solo la derecha, pero son los dos canales ya juntos. Por eso cuando conectamos un equipo que viene en un solo canal, un monaural, pues tenemos que usar el canal izquierdo, porque si conectamos solo el derecho, aunque tengamos la perilla en medio, solamente se va a escuchar del canal derecho. Y si le paso al izquierdo, pues se va a bajar mucho el volumen o puede ser que no se oiga nada. Igual si le muevo a la derecha, pues entonces sí se va a escuchar el canal derecho. Por eso son entradas balanceadas y desbalanceadas, sirven para los dos usos. Igual aquí podremos poner efectos. No se notan mucho porque de por sí la grabación ya tiene efectos. Pero bueno, es un ejemplo de las muchas aplicaciones que se pueden llevar a cabo. El volumen de los audífonos lo controlo yo aquí, y si le subo, yo escucho mi monitor, mis audífonos, los escucho más fuerte. Y si le bajo ya no escucho nada, pero de todos modos veo que se sigue grabando el audio, yo no me escucho allí nada. Entonces este monitor, así como lo tengo conectado, va a ser independiente. Si yo estoy haciendo una grabación y quiero escucharme más bajito, pues bueno, le subo, le bajo, o al revés. Y ya no molesto la señal que va de salida hacia la grabadora. Si yo quisiera mejor grabar con el nivel al que yo estoy escuchando, pues entonces la grabadora ya no iría conectada a la mezcla de salida. La tendríamos que conectar precisamente aquí a la salida de room out o control room o monitor out, salidas de monitor. Ay, quedó un poco apretado. Es que queda un poco incómodo estar grabando y estar explicando, pero bueno, tendríamos que conectar hasta estas entradas. Pero entonces sí, ya si le bajo al volumen aquí, pues estaría bajando el volumen de toda la grabación. Bueno, pues otra de las cosas que sí va a ser necesario comentar, y pues que es un punto negativo para esta mezcladora, es precisamente el reproductor de USB. Voy a insertar la tarjeta y empezamos a escuchar la música también. Y tenemos aquí modo de repetición, dice circulación entera, repetir la carpeta, repetir una canción, shuffle es al azar, y ¿qué más? Hay un ecualizador también. Y luego dice explorador de archivos. Aquí es el problema más grande porque no se ven los títulos de las canciones, no se ve nada, y eso causa un problema porque no sabemos qué es lo que estamos seleccionando. Entonces ahí está. ¿Qué otra cosa? Enter Main es el menú principal.
Ahí se volvió a repetir desde la primera pieza. Y salir. Pero bueno, si yo me quiero ir entonces al explorador de archivos, pues vamos a estar adivinando, ¿no? A ver a dónde voy. Y después de este ecualizador también podremos cambiar los valores de la ecualización final moviendo las perillas del ecualizador, las perillas verdes. Entonces es un poco complicado todo este sistema, pero pues a grandes rasgos así es como funciona esta mezcladora. Y pues esto fue todo, esta fue la revisión de la mezcladora Steren Mix 308. Espero que les haya servido de algo para que puedan decidir si van a hacer su compra o si no la van a hacer. Y pues que este video les haya servido de guía. Pues que tengan muy buen día, pásensela bien, nos vemos pronto, suscríbanse y denle like. Hasta la vista.